Estaba en la estación de autobuses con Clara. Era una noche nublada cuando apareció un autobús con los vidrios oscuros. En el instante en que la puerta se abrió, un hedor a hierro oxidado invadió el aire, y vi a Mickey al volante, su rostro manchado de algo que parecía sangre. ¿Qué demonios están haciendo aquí?, murmuré, mientras Clara se cubría la boca, su mirada fija en la escena grotesca. Mickey sonriendo, pero no era la sonrisa de un amigo. Sus dientes estaban cubiertos de un líquido oscuro, y en sus ojos había un brillo salvaje que helaba la sangre. Sin pensarlo, comenzamos a correr, el sonido del motor del autobús resonando como un latido abominable detrás de nosotros. «No mires atrás», grité, pero la curiosidad me dominó. Al voltear, vi los ojos de Mickey brillando como dos faros, y su risa se convirtió en un eco escalofriante que retumbaba en mi pecho. «No escaparán», pronunció, y el suelo tembló bajo nuestros pies mientras el autobús se acercaba cada vez más. En un instante, algo golpeó el asfalto a nuestro lado, una mano, desgarrada y ensangrentada, como si hubiera sido arrancada de su dueño en un arranque de locura. «Apresúrate», le grité a Clara, el pánico ardiendo en mis venas mientras una sombra oscura se alargaba detrás de nosotros, cada vez más amenazante. Aquel frío que nos envolvía parecía tener vida propia, y en mi mente resonaba una pregunta aterradora: ¿qué le había pasado a Mickey? Las luces de la estación comenzaron a parpadear, y en un instante, la oscuridad nos tragó. Cuando la luz regresó, estábamos en un lugar extraño, uno que no reconocía, el aire pesado y lleno de un silencio inquietante. «¿Dónde estamos?», preguntó Clara, su voz temblando mientras una risa distante flotaba en el aire, como si alguien disfrutara de nuestro terror. «¿Crees que hemos escapado?», le respondí, sintiendo que algo acechaba en las sombras, observándonos con hambre. Una brisa helada recorrió el lugar, y en ese momento, supe que la verdadera pesadilla apenas comenzaba, con la risa de Mickey resonando en nuestras cabezas como un oscuro presagio de lo que estaba por venir. Mientras corríamos, el eco de los motores del autobús resonaba más fuerte, como un monstruo hambriento persiguiéndonos. De repente, Clara tropezó, y el sonido de su caída resonó en la oscuridad, como un crujido de huesos rotos. «Levántate», grité, pero al mirar atrás, vi algo que me heló la sangre. Mickey había salido del autobús, su rostro ahora deformado en una mueca de locura. En su mano, sostenía un cuchillo, la hoja reflejando la luz de la luna como si estuviera esperando a ser empapada de sangre. «No hay escape, amigos», gritó, su voz un grito frenético que resonaba en mis oídos. La risa se convirtió en un grito de locura mientras comenzaba a correr hacia nosotros, dejando un rastro de algo oscuro y viscoso en el suelo, que apenas podía identificar. Clara se arrastró hacia atrás, sus ojos llenos de terror mientras yo intentaba ayudarla. «Mickey, por favor», le suplicaba, pero sus ojos estaban vacíos, como si la humanidad hubiera sido desterrada de él, reemplazada por una sed insaciable de sangre. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre había salido de la nada, tratando de escapar del horror que se desataba. Mickey lo atrapó con una rapidez sobrenatural, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, vi como el cuchillo se hundía en la carne del hombre, la sangre brotando como un manantial oscuro. «¡Corre, Jack!», gritó Clara, y sin pensarlo, tiré de su brazo y comenzamos a correr de nuevo. Pero el sonido del cuchillo cortando la carne, la risa frenética de Mickey y el grito agonizante del hombre se grabaron en mi mente, un eco de terror que no podía ignorar. Logramos llegar a un callejón, pero la oscuridad parecía tener vida propia. Las sombras se movían, y un murmullo creciente llenaba el aire, como si las almas de aquellos que habían encontrado su final fueran testigos de nuestra desesperación. «No podemos quedarnos aquí», dije, mientras una sensación de inminente fatalidad nos envolvía. El eco de los pasos de Mickey se acercaba, y con cada latido de mi corazón, sabía que la verdadera carnicería apenas comenzaba. La risa de Mickey resonaba en mis oídos, una melodía macabra que prometía un final sangriento. Nos apresuramos por el callejón,
la adrenalina disparada y el terror convertido en una sombra omnipresente a nuestro alrededor. Cada sonido parecía amplificarse. El crujido de los escombros bajo nuestros pies resonaba como un tambor de guerra, y el eco de la risa de Mickey nos perseguía como un espectro implacable. ¿Dónde estamos?, preguntó Clara, su voz temblando mientras una sensación de desesperación se cernía sobre nosotros. En ese momento, una puerta se abrió de golpe al final del callejón, revelando un refugio oscuro que parecía prometer seguridad. Sin pensarlo, entramos, solo para ser recibidos por una escena de horror. Las paredes estaban manchadas de rojo, y en el suelo había restos de lo que alguna vez fueron personas, mientras la realidad se desvanecía en una pesadilla. En el centro de la habitación, una mesa improvisada estaba cubierta con herramientas de tortura, cada una brillando con un brillo inquietante, y la risa de Mickey resonaba en la distancia, cada vez más cerca. «Mickey, no», grité al aire, como si mis palabras pudieran detenerlo. Pero lo que vi a continuación me heló la sangre. Un grupo de figuras encadenadas, sus cuerpos desgarrados y mutilados, y sus ojos reflejaban un profundo sufrimiento, como si aún estuvieran atrapados en un ciclo de dolor interminable. «Esto es lo que te espera», gritó Mickey desde la entrada, su figura emergiendo de las sombras, el cuchillo ahora bañado en sangre fresca. «No puedes escapar de tu destino, Jack», pronunció, su voz retumbando en las paredes como un eco de locura. «Todos tienen un lugar aquí. Y tú también». Clara y yo retrocedimos, buscando una salida, pero la desesperación comenzó a apoderarse de mí. «No, no podemos quedarnos aquí», le grité a Clara, mientras Mickey se acercaba, su risa llenando el aire con una melodía macabra. De repente, una de las figuras encadenadas soltó un grito desgarrador, extendiendo su mano ensangrentada hacia nosotros. «Ayúdanos», suplicó, pero su voz se mezcló con el eco de las risas de Mickey, creando una sinfonía de terror. «Sal de aquí», grité a Clara, mientras el pánico me llenaba. Pero cuando giré para huir, la puerta se cerró de golpe, atrapándonos en la oscuridad, y el sonido del cuchillo cortando el aire me hizo temblar. Mickey estaba cerca, su aliento caliente y su risa resonando como un canto de sirena. La verdadera carnicería apenas comenzaba, y el tiempo se desvanecía. La locura de Mickey prometía una noche llena de horrores que nunca olvidaríamos. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor como un manto pesado, y el aire se volvió irrespirable, impregnado del hedor a sangre y muerte. Mickey avanzó hacia nosotros, sus ojos brillando con una locura descontrolada, y el cuchillo en su mano parecía bailar con una vida propia, como si anhelara cortar la carne. «No pueden escapar», gritó, y con un movimiento rápido, lanzó el cuchillo hacia nosotros. Clara gritó, pero logré empujarla fuera del camino justo a tiempo. El cuchillo se hundió en la pared detrás de ella, y el sonido del metal contra la madera resonó como un latido mortal. «Es tu turno, Jack», se burló Mickey, mientras sacaba otro cuchillo de su cinturón, este más grande, con una hoja manchada de sangre seca. «Te he estado esperando, amigo. Es hora de que te unas a la diversión». Sin tiempo que perder, buscamos una salida, pero el terror se apoderó de mí al ver que la habitación se había transformado en un laberinto de muros de carne. Las figuras encadenadas comenzaron a moverse, sus cuerpos mutilados convulsando en un espasmo de dolor, y sus gritos se mezclaban con los ecos de la risa de Mickey, creando una sinfonía de horror. «Ayúdanos, Jack», suplicaron, sus voces desgarradas llenas de desesperación. Pero no podía ayudar a nadie. El único pensamiento en mi mente era huir de la locura que se desataba a nuestro alrededor. Clara y yo encontramos una ventana, y mientras ella trataba de abrirla, el sonido de un grito desgarrador me hizo volverme. Mickey había atrapado a una de las figuras encadenadas, y en un instante, el cuchillo se hundió en su abdomen, la sangre brotando como un río oscuro que empapaba el suelo. «Mira cómo se desangra», gritó Mickey, con una risa maníaca que retumbaba en las paredes. «Así es como se siente el verdadero poder. Únete a mí, Jack». El pánico se apoderó de mí al ver cómo el cuerpo caía,
la vida desvaneciéndose de sus ojos mientras sus gritos se convertían en murmullos ahogados. Clara, aterrorizada, logró abrir la ventana, y con un último vistazo a la escena de horror, saltamos al exterior, cayendo en un callejón oscuro y húmedo. Pero la pesadilla no terminó. Al levantarnos, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados por las sombras, figuras que emergían de la oscuridad, con rostros distorsionados por el sufrimiento. «No pueden escapar», susurraron, y su aliento fétido llenó el aire. Mientras corríamos, el sonido del cuchillo de Mickey resonaba en la distancia, y el eco de su risa se convertía en un grito que prometía un final sangriento. Estábamos atrapados en un ciclo de horror, y cada paso que dábamos nos acercaba más a una muerte que no podíamos evitar. La madrugada comenzaba a asomarse, pero la luz del día no traía consuelo, sino un pálido reflejo de la carnicería que había tenido lugar. Clara y yo corríamos por las calles desiertas, el eco de nuestros pasos resonando como un lamento en la penumbra. Al girar una esquina, nos detuvimos en seco ante la escena que se desplegaba ante nosotros. El suelo estaba cubierto de cuerpos, decenas de ellos, todos mutilados y desangrados, como si el mismo infierno hubiera decidido desatar su ira sobre este lugar. La sangre formaba charcos que brillaban con la luz tenue del amanecer, un espectáculo macabro que nos hizo retroceder, aterrorizados. «¿Qué ha pasado aquí?», murmuró Clara, con lágrimas en los ojos mientras su mirada se perdía entre los rostros sin vida. La risa de Mickey resonaba en mi mente, y sabía que él era el responsable de esta masacre. De repente, el sonido de sirenas llenó el aire, acercándose rápidamente. «La policía», grité, esperanzado, pero el horror de la escena era abrumador. Mientras las luces rojas y azules iluminaban la calle, los oficiales comenzaron a llegar, miradas de horror y confusión grabadas en sus rostros al ver el derramamiento de sangre. «No se acerquen», gritó uno de los policías, intentando controlar la situación, pero el caos se apoderó del lugar. «Llamen a refuerzos. Necesitamos un médico. Esto es una masacre». Mientras la policía intentaba contener el desastre, Clara y yo nos movimos entre los cuerpos, buscando respuestas, pero solo encontramos silencio y sufrimiento. Las figuras mutiladas parecían contar una historia de horror que no podíamos comprender, y en cada mirada vacía, sentíamos el peso de la muerte. Pero aún había una sombra que acechaba. La risa de Mickey resonaba en el aire, y aunque el amanecer traía la luz, también traía la promesa de más terror. «No hemos terminado», susurró una voz en mi mente, y supe que la pesadilla no había hecho más que empezar. A medida que la policía comenzaba a investigar, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Habría más víctimas? ¿Cuántas más? La luz del día iluminaba el horror, pero la oscuridad aún latía en las sombras, y la historia de esta masacre era solo el principio de algo mucho más oscuro. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete a Historia de Terror 666 y comenta qué te pareció o qué historias te gustaría escuchar. Activa la campanita para no perderte nuestro contenido de terror.